un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer. Dios va a hacer. Mis queridos amigos, ¿qué tal están? Dios les bendiga. Me alegro muchísimo de estar con ustedes en esta tarde de jueves. Qué bueno que podamos juntarnos y meditar en la palabra de Dios. Qué hermoso es estar en torno a las Escrituras porque ellas nos mencionan y nos revelan a Jesús. Y hoy queremos, como siempre hacemos, pues presentar a Jesús por medio de las redes sociales y también por las emisoras de radio en las que se transmite el programa. Les recuerdo que en el 96.6 de la FM, en Ona Pau, Cataluña, nos pueden nos pueden escuchar, mejor dicho, pueden escuchar los jueves a las 5 de la tarde y también en Radio Amistad, 107.9 de la FM, los viernes a las 9:15 de la noche. Bueno, pues estamos agradecidos, la verdad, porque son diferentes lugares donde el programa se difunde y que creo que el Evangelio también es proclamado porque la gracia de Dios así lo permite. Hoy tenemos un programa, yo digo siempre, especial porque vamos a hablar de animales. Y hoy tenemos a alguien como invitado que usted ya conoce, que ha participado en numerosos programas, pero es alguien que le encantan los animales, como hemos podido apreciar en otros programas. Además, nos ha hablado de animales conocidos por todos, como por ejemplo el búfalo, nos ha hablado acerca de las aves, nos ha hablado también acerca de los peces, por ejemplo, y nos ha hablado también acerca de los cuernos de los animales que también tienen un significado bíblico. Pero hoy vamos a hablar acerca de los cérvidos, y esta palabra también me gustaría que Andrés Díaz Rusell, quien nos acompaña en esta tarde, nos pueda también aclarar esa palabra. En su día, recuerden que hicimos un programa acerca del cuerno de salvación, no sé si ustedes lo recuerdan, así que si usted no lo ha visto todavía, no lo ha visualizado, puede acudir a nuestro canal de YouTube, Algo Dios va a hacer, y buscar el programa titulado Confesiones, y ahí va a encontrar un programa referido también a las cornamentas de los animales, dándole un sentido bíblico y también tratando de anunciar el Evangelio. Andrés Díaz Rusell, desde el Reino Unido, asiduo del programa, coordinador del programa, además, que es muy querido por todos. Te damos la bienvenida. ¿Qué tal estás? Muy bien, igualmente aquí encantado de estar con vosotros una vez más. Vamos a ver si nos acercamos al tema de los ciervos y los gamos, los corzos y todos los que tienen cuernas, no cuernos, que es la diferencia con el otro programa. Pero hay mucha chicha, así que vamos a empezar. Qué bueno, me alegro mucho que vengas con ese entusiasmo. En esta ocasión nos vas a hablar de las lecciones que encontramos en la Biblia en relación a los ciervos, a los cérvidos en concreto, ¿verdad? Efectivamente. Dinos ya para empezar, antes de nada, para que nos aclaremos, ¿qué son los cérvidos? Los cérvidos pues son aquellos animales como los ciervos, los gamos, los corzos, incluso se puede incluir a los alces ahí también. Todos aquellos que tienen cuernas y no cuernos, ya hablaremos de las diferencias. Entonces hay ciertos elementos que los diferencian de otros animales con cuernos, como pueden ser los toros, las vacas y otros como el búfalo y demás, ¿no? Entonces hay ciertas diferencias, cada uno de ellos representa algo diferente en la Biblia y bueno, vamos a estar hablando un poquito acerca de todo ello y aprendiendo de los cérvidos. Pues yo creo que tendríamos que, la siguiente pregunta, decirte pues qué diferencia hay entre los cuernos
y las cuernas, ¿no? Porque suena parecido. Yo intento, a ver, relacionar una cosa con la otra, pero no sé bien cómo es, así que explícanos, ¿qué diferencia hay entre los cuernos y las cuerdas? Bueno, hay varias diferencias, ¿no? La primera es la estructura. Primero, un cuerno. Voy a hablar de los cuernos, luego ya pasaremos a las cuernas. El cuerno es una estructura que por lo general suele ser única, suele ser circular y que termina en punta, como podéis, por ejemplo, apreciar aquí. Esto es un cuerno de búfalo, un cuerno que yo guardo aquí porque me recuerda el Salmo 92:10, que dice: renuevas mis fuerzas como las del búfalo. Y bueno, veis que es una especie de vaina de queratina. La queratina es la misma sustancia que nosotros tenemos en las uñas, es el mismo material, ¿vale? Solo que esto es la forma del cuerno puntiaguda y también es hueca, es una vaina. Esto por dentro tiene una masa ósea, ¿vale? Que está pegada al frontal del cráneo de los animales que tienen cuernos, ¿no? Por tanto, el cuerno, cuando se saca, pues se está extrayendo de la masa ósea y te quedas solo con lo que es la, entre comillas, cáscara, ¿no? Entonces, como tal, veis que es una estructura tubular y hueca. Entonces, esto, desde mucho tiempo atrás, se ha utilizado para poder efectuar instrumentos y sonidos diferentes a través de esta estructura tubular hueca. Por ejemplo, tenéis lo que se llama una corneta, ¿vale? Para beneficio de los que están manejando el carro o guiando el auto o conduciendo coche, ¿vale? Pues os aviso que aquí va a sonar una corneta, así que no os asustéis. Pero bueno, veis que aquí está el cuerno, veis que es la parte hueca y veis que han puesto una boquilla especial aquí para poder sonar de esta forma. Así que los conductores, una vez más, tranquilos, que no se trata de un camión que les está pidiendo que se aparten del carril, ¿vale? Entonces, esa es la estructura de la corneta así más moderna. Pero ¿sabéis que en la Biblia se utilizaban los cuernos para poder avisar? Los que estaban en las torres de vigilancia, por ejemplo, avisaban con los cuernos de si había un ataque enemigo o mandaban mensajes para mover un campamento, lo hacían soplando por los cuernos. Por ejemplo, en el primer capítulo del libro de los Números se hablan de estos dos shofares que son, por ejemplo, esto de aquí, que pesa un montón. Los que estáis en pantalla podéis ver, esto es un cuerno de un kudú, un antílope africano. Enorme. Es enorme, es del tamaño de mi pierna. Para los que estáis escuchando en la radio, esto es enorme. Pesa un montón y además, como digo, esto es solo la vaina. Tú imagínate que esto tiene la estructura ósea dentro. ¿Tú sabes lo que pesa esto? Imagínate, si llenas esto de agua, esto pesa, vamos, de aquí te espero. Y luego piensas que tienes dos de estos en la cabeza. Pedazo de músculos tienen que tener estos animales para poder mover la cabeza cada vez. Hacen pesas todos los días. Pues esto se utilizaba sin boquilla, como podéis ver, simplemente han cortado el extremo puntiagudo y han dejado la parte hueca. Y ahora fijaos cómo suena esto. Así que nada, así es como se solía avisar a la gente de todas estas cosas, ¿no? Así que ahí ves, estos son los cuernos. Pero como digo, a mí me apasionan los cuernos por lo que me recuerdan, ¿no? Renuevas las fuerzas como las del búfalo. Tengo aquí, por ejemplo, un toro, ¿vale? Ya veis el asado, la protección, ¿no? Los cuernos son la parte del animal que Dios ha provisto para la defensa del animal y por eso el cuerno de salvación, Cristo, es nuestra protección ante el juicio, ¿no? que se avecina. Y eso es lo que vimos en confesiones. Así que vamos a hacer un alto aquí en cuanto al tema de los cuernos y ahora nos metemos en el tema de los cérvidos específicamente, que ellos no tienen cuerno. El cuerno, por cierto, no se cae nunca, ¿vale? Una vez que le quitas el cuerno ya no vuelve a crecer, pero si está vivo el animal, el cuerno sigue creciendo durante toda su vida, de forma que cuanto más mayor es, más ha crecido el cuerno. Las cuernas son diferentes. Y aquí, en pantalla, para los que estáis en la radio,
que lo sepáis. Está saliendo una cuerna. A ver, Te cuesta cogerla, es una que es la cornamenta. considerable. Aquí tienes. Esta es una cuerna de un reno en particular, pero aquí veis que es una estructura maciza, no es hueca como la del cuerno. El cuerno es una estructura única que termina en punta. La cornamenta es una estructura pero ramificada. Esa es una de las diferencias. Entonces es sólida, como podéis escuchar. Esto es sólido y también es una cuerna que se puede caer. ¿Veis esta parte de aquí? Esto es porque se le ha caído al ciervo, ¿vale? Porque las cuernas se caen una vez al año y después vuelven a crecer, ¿vale? Entonces, esta es la estructura de una corna sólida que se cae y que también veis, tiene aquí como una especie de terciopelo, no sé si lo podéis apreciar aquí en pantalla, pero es muy suave, es como el terciopelo, como podéis ver aquí en estas partes, que no se ha caído. Esto es porque la cuerna, por lo general, suele tener un revestimiento epidérmico, ¿vale? A diferencia de los cuernos. Entonces, esa es otra de las diferencias con los cuernos. Y los que tienen este tipo de cornamenta, pues como digo, son los ciervos, los gamos y los corzos, los alces y demás. Entonces, ahora la gente se tiene que estar preguntando, ¿y a qué viene todo esto con la palabra de Dios? ¿Y qué te parece bien si se lo comentamos? Pues sí, la verdad que yo me estaba haciendo esa pregunta. Me parece muy interesante, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la Biblia, con la palabra de Dios y qué aplicaciones podemos encontrar en todo lo que nos está Pues diciendo? ahora la audiencia puede coger aquí la Biblia, agarrar su Biblia e irse al Salmo 42 y vamos a leer los primeros dos versículos. El versículo 1 y 2 del Salmo 42, que eso es el que da título al programa, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Pueden leer los dos versículos, por favor? Dice así la palabra del Señor en el Salmo 42, verso 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Efectivamente, ahí es donde vemos el vínculo, lo que aprendemos con las cornamentas, en esta ocasión de las cuernas. Vamos a decir una cosa primeramente antes de avanzar, y es, si puedes leer, ya que estás en Salmo 42, el versículo 5, por favor. Dice así el versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Efectivamente, ese es el motivo por el cual yo guardo la cuerna. Me recuerda precisamente, yo tengo sed de Dios y también me trae ánimo, porque sé que cualquiera que sea el problema que esté enfrentando, ¿por qué me abato dentro de mí, en mi alma? Sé que un día adoraré al Señor. ¿Y dónde están los adoradores del Señor? Según aparece en Apocalipsis capítulos 4 y 5, en el cielo, ¿no? Sea cual sean las dificultades que enfrentamos en esta vida, aquí y ahora tenemos la esperanza de vida eterna con Dios, donde podremos estar con Él alabándole, ¿no? Y eso es lo que me recuerda a mí la cuerna en oposición al cuerno. Ese versículo 5 se repite en el versículo 11 y después en el Salmo 43, versículo 5, otra vez es el mismo versículo. Esperan Dios, mi salvación. Así que para mí ese es el recordatorio de las cuernas en sí, pero la primera pregunta es, como el ciervo brama por las aguas, así clama por mí el alma mía. ¿Es tu caso? ¿Tú también clamas por Dios? ¿O estás de espaldas a Él? Y eso es el tema del cual vamos a hablar en el día de hoy. Hemos visto en el Salmo 42, ahí en el verso 2, donde dice Andrés, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Qué significa tener sed de Dios?
Pues todo el mundo ha tenido sed en alguna ocasión, ¿no? Y creo que la mayor parte de la audiencia no ha tenido sed de verdad. Puede que después de un partido de fútbol que estás sediento y vas a beber agua y la sacias rápidamente, pero eso no es de lo que estamos hablando aquí. Cuando yo desperté del coma después de una semana y media sin beber agua, estaba con sueros y después no me dejaban beber ni comer nada porque estaba con operaciones y demás. Pasé varias semanas sin poder beber agua. Eso es tener sed, ¿vale? Entonces, eso es el anhelo, el estar con Dios. ¿Buscas a Dios de verdad o eres un pasota? ¿Eres indiferente? ¿Quieres a Dios o sigues tu vida de espaldas a Él independientemente de si le agrada a Dios o no? ¿Estás bramando por las aguas como el ciervo igualmente hacia con Dios o pasas de Él? Ese es el tema. El alma mía debe de estar, pues, bramando como ese ciervo que busca las corrientes de las aguas para saciar la sed. Qué importante es saciar la sed, pero también la sed espiritual, porque hay una sed espiritual que no la podemos saciar de muchas maneras. Y creo que hay una sola manera de poder saciar la sed en nuestro interior. Y quisiera preguntarte, Andrés, porque ese agua que viene de Dios, que calma la sed de los hombres, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde podemos encontrar? ¿Quién sacia nuestra sed espiritual? Bueno, primeramente vamos a irnos a Jeremías 29:13 y a Santiago 4:8. Así que si pueden leer los dos versículos, ¿vale? Uno del Antiguo y otro del Nuevo Testamento. Primero Jeremías 29:13 y luego Santiago 4:8. Los que están en casa con la Biblia o pueden buscarlo igualmente para confirmarlo, ¿vale? Pero si pueden leer primero Jeremías. Pues sí, Jeremías 29:13 nos dice lo siguiente: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Efectivamente, esa es la intensidad de buscar cuando tienes sed, como he dicho, ¿no? La intensidad. Le encontraréis a Dios cuando le busquéis de veras, ¿vale? Y ahora vete a Santiago 4:8, que tiene otro elemento. Bueno, pues aquí buscamos Santiago 4:8, donde nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Efectivamente, para poder beber tienes que acudir al manantial de agua, ¿no? Y vemos aquí que hay un llamamiento a apartarse del pecado. Limpiad vuestras manos, ¿vale? Desechad el mal. Entonces hay un llamamiento al arrepentimiento. Si vas a acercarte al Dios 3 veces santo, hay un requisito y es arrepentimiento. Y es fe también, ¿vale? Entonces, eso es el tener sed. Cuando tienes sed, créeme, tú haces lo que sea por beber agua. Eso implica apartarte del pecado, implica tener fe y lo haces. Eso es el tener sed de Dios. Y entonces preguntas, ¿dónde acudo yo al manantial de vida? Y para eso nos vamos a ir a Juan, capítulo 4, versículo 10, donde tenemos la respuesta claramente. Bueno, pues vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, Versículo 10. Juan versículo 4, 10. 10. Muy bien. Leemos lo siguiente: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Obviamente, el que está hablando ahí es Jesús, hablando con la samaritana en el pozo de Samaria. Y ahí es donde está diciendo Jesús claramente, yo soy ese agua manantial de vida, yo soy el que concede vida eterna, nadie más puede hacer esto, ¿no? Vemos esto reflejado también en Juan 7:37, si lo puedes leer. Juan Juan, 7:37. capítulo 7, verso 37. O sea que allí voy.
Dice así la palabra de Dios. En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Sí, eso también incluye el versículo 38. Pero sí, ahí es donde vemos también que en el versículo 37 dice Jesús, venid a mí, ¿no? Esa es la invitación. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Anhelas estar con Él? ¿Tienes sed de Dios? Tienes que ir a través de Cristo, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿no? El único que tiene ese agua que sacia la sed espiritual es Cristo. Me parece un tema muy interesante, Andrés. Cada vez me sorprendes más con tus ilustraciones y con todas las cosas que nos enseñas. Tengo que decirle a la audiencia que, bueno, Andrés, como ustedes ya saben, los que han escuchado su testimonio, él es ciego, quedó ciego a los 18 años, y les invito también a escuchar su testimonio personal en un programa titulado La vista que no puede faltar. Les recomiendo que lo busque en nuestro canal de YouTube, Algo Dios va a hacer, que escuchen un poco el testimonio de Andrés. Pero es algo que no le impide a él buscar a Dios con todo su corazón y sin duda, aunque ha perdido la vista, pero él ha podido saciar la sed espiritual que él tenía y que mucha gente tiene a pesar de que puedan ver con sus ojos físicos, puedan caminar, no tengan ningún tipo de limitación, pero sin embargo, espiritualmente muchas veces estamos sedientos de Dios y buscamos saciar nuestra sed en diferentes lugares, pues que realmente no nos pueden saciar. Pero para continuar con el programa y poniéndonos en el lugar de la audiencia, de los que nos están escuchando, si, por ejemplo, nosotros, por la condición en la que nos encontramos, por el trasfondo que nosotros tenemos, a veces hay personas con un grado de incredulidad y, bueno, yo respeto a toda la gente que piensa de otra manera, pero si realmente decidimos no buscar a Dios, Andrés, como los ciervos, ¿no?, buscan el manantial de agua, ¿qué puede pasar? ¿Qué nos puede suceder si decidimos no saciar nuestra sed? Porque físicamente, cuando no bebemos agua, hay consecuencias. Pero espiritualmente hay consecuencias también. Efectivamente. Luego hablaremos de las consecuencias físicas de no beber agua, pero de momento, desde el punto de vista espiritual, si puedes irte a Romanos 1, versículos 19 y 20, ¿vale? Romanos 1, 19 y 20 es al principio del género epistolar, lo que se llama el Corpus Paulino, es la primera carta de Pablo que aparece reflejada en el Nuevo Testamento, y en el primer capítulo, versículos 19 y 20, hace referencia a la revelación universal de Dios. Dios nos esconde, ¿vale? Nosotros tenemos que buscarle, claro que sí, tenemos que bramar por las aguas, tener sed de Dios, pero Él nos esconde, y eso aparece reflejado en estos versículos. Si nos pueden leer, por favor. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Efectivamente, no tienen excusa. Dios está allí y nos esconde. Ahora bien, el tema no es si Dios nos busca a nosotros. El tema es si nosotros queremos estar con Él. ¿Acudimos a Él o estamos de espaldas a Él? Como he dicho, ¿no? Hay que estar con sed de Dios para acudir a Él. Y hay que acudir a Él, porque si no acudimos a Él, vamos a intentar paliar nuestra sed en los lugares equivocados. Y eso nos va a traer problemas, porque nada nos va a saciar. Y esto aparece reflejado en otro versículo. Y ahí tendríamos que irnos a Jeremías, capítulo 2, versículo 13. ¿Vale? En Jeremías 2:13 leemos lo siguiente.
Muy bien, pues leemos esta porción de las Escrituras en Jeremías capítulo 2, verso 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Efectivamente, cisterna rota. Y no quieres acabar con una cisterna rota. Es como un cubo con un agujero. ¿De qué te sirve? No retienes nada. Y de hecho, eso es lo que tú hablas en una de tus canciones, que posiblemente podamos escuchar, pero efectivamente, no busques en otro sitio, ni en drogas, alcohol, ni en sexo, ni cualquier otra diversión, entre comillas, que te tiente, porque eso solo trae placer momentáneo y luego todas las consecuencias, que es el pago del pecado. La paga del pecado es la muerte. Entonces, sí, se cavan cisternas que se quedan vacías, te quedas tú vacío y después por falta de agua mueres. Y ahí es donde podríamos hablar un poquito acerca de lo que implica la deshidratación, porque si no bebes agua, ¿sabes lo que pasa? Ujú, ujú. Bueno, me imagino que todos se darán cuenta de que si no bebemos agua, pues nuestra vida se termina. Estoy ¿No? pensando Ya una te... cosa, antes de que continuemos, Andrés, ¿qué te parece si escuchamos este tema musical, Cisterna Rota, para toda la audiencia que puedan meditar en la letra de esta canción? Y enseguida estamos junto a ellos. ¿Te parece bien? Muy bien. Pues en unos instantes regresamos. Quiero superarme, Señor. Estoy cansado de ser el mismo de otros años. Quiero consagrarme más y más y sentirme transformado. Quiero superarme, Señor, y que todos los que me conocen puedan notarlo. Todo este tiempo que ha pasado no haya sido en vano. Quiero superarme, Señor. Sé que son muchas las metas que no he alcanzado, pero al igual que tu siervo Pablo, no me rindo, prosigo al blanco. No quiero hacer lo que antes hacía, quiero saber lo que ayer no sabía. Quiero entender tu palabra cada día y ponerla por obra. No quiero hacer lo que antes hacía, quiero saber lo que ayer no sabía. Quiero entender
Quiero tener la humildad que tú tenías para perdonar a los que me ofenden con gallardía. Quiero superarme, Señor. Quiero tener aún más amor del que tenía y no sentirme nunca molesto por los que me critican. Quiero superarme, Señor, parecerme más a ti cada día. Quiero de una vez por todas ya ser siervo de tu vida. No quiero hacer lo que antes hacía, quiero saber lo que ayer no sabía. Quiero entender tu palabra cada día y ponerla por obra. No quiero hacer lo que antes hacía, quiero saber lo que ayer no sabía. Quiero entender tu palabra cada día y ponerla por obra. No quiero ser cisterna rota que no requiere nada, que cuando dejas caer en mí tu agua se derrama y no sirve para nada. Cisterna rota que no retiene nada, que cuando dejas caer en mí tu agua se derrama y no sirve para nada. Muy bien, pues estamos aquí de nuevo. Estamos tratando justamente un programa titulado Como el ciervo brama, como el ciervo brama. Y estamos hablando de agua, de un agua diferente que sacia la sed. Hemos hablado acerca también de los cuernos, de las cuernas. Y bueno, seguimos hablando con nuestro invitado de hoy, Andrés Díaz Musell. Adelante, Andrés, nos estabas contando algo acerca de cuando dejamos de beber agua, algo así, ¿verdad? Efectivamente, lo que estaba comentando es lo que mencionas en la canción, ¿no? No quieres una cisterna rota, porque la cisterna rota acaba vacía, acabas seco, sin poder beber agua. Y lo que ocurre cuando no puedes beber agua es lo siguiente. Yo os comenté hace un momento acerca del hecho de que estuve varias semanas sin poder beber agua, pero me mantenían con vida gracias al suero. Si no tienes agua como tal, lo que ocurre es que primeramente tienes ciertos síntomas, como que la orina pasa a tener un color oscuro, un olor bastante fuerte, empiezas a notar que tienes dolores de cabeza, te sientes mareado, empiezas a notar resequedad, que esto se ve manifestado en resequedad de boca, también en los ojos, intentas llorar y no salen lágrimas. Aparecen otros elementos como por ejemplo una fina capa blanquecina en la lengua, se te agrietan los labios, se te resecan los labios. Tiene muchas manifestaciones, pero eventualmente, como todos sabemos, si no bebemos puede llegar al desmayo, una debilidad extrema que en última instancia, si no se sacia la sed, acaba en la muerte. Y por lo general suele ser unos 3 días lo que podemos aguantar nosotros sin agua, ¿eh? No somos como los camellos, que por cierto, los camellos guardan el agua en el vientre, no lo guardan en la joroba, como todo el mundo piensa. La joroba está hecha de grasa. Pero bueno, me desvío del tema. El caso es eso, que nosotros sin agua eventualmente moriremos al cabo de 3 días o así, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener sed de Dios. ¿Por qué? Porque sin Dios no morimos, ¿vale? Dios está ahí, se ha manifestado.
Él espera a que acudamos a Él. ¿Queremos estar con Él? Sí o no. Ese es el tema. Si no sientes esa sed espiritual, esa urgencia de o estoy con Dios o me muero, nunca vas a acudir a Él. Pero cuando te das cuenta que se trata de un Dios amoroso que quiere saciar tu sed, entonces estarás más dispuesto a acudir a Él, porque Él no nos deja secos. Puede ser que tengamos mucha sed, Andrés, como a ti te ha sucedido y como mucha gente puede sentir, ¿no? Mucha sed, una sed desesperante, pero todas las aguas que podamos beber, llevarnos a la boca, ¿todas son buenas para beber? Pues no, pueden ser nocivas. ¿Mm? ¿Sabes? Había una historia que me comentaron una vez de dos pozos, ¿no? Un pozo con agua potable, otro pozo que contenía agua no potable. Y si tú vas al pozo equivocado, pues vas a acabar con una indigestión muy considerable. ¿Vale? Entonces, claro, cualquier cosa que no sea Cristo, que no sea Dios, como digo, no puede suplir la necesidad constante de agua. ¿Por qué es tan importante beber el agua que Dios da? Es tan importante. Porque el agua de Dios es lo único que nos garantiza ríos de agua viva, como leíste en Juan 3:38 hace unos minutos. Esto lo hemos reflejado también en otros versículos. Si vas a Juan capítulo 4, vamos a leer los versículos 13 y 14. Juan 4, 13 y 14 nos traslada de nuevo otra vez a Jesús en el pozo con la mujer samaritana y a ella le dice lo siguiente. Pues leemos de la siguiente manera. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Agua que salte para vida eterna. Preciosas palabras, preciosas palabras. Y no te conformes con nada menos que la vida eterna. Cualquier otra cosa te puede paliar la sed momentáneamente, pero acabará matándote. Solo Cristo te concede la vida eterna. El manantial de agua viva que ofrece Jesús puede llegar a secarse, a agotarse. Acaba de decir que no tendrás sed jamás. Pero Eso es siempre una promesa. Jesús está dispuesto a dar agua a aquellos que la piden. Efectivamente, si acudimos a Él con arrepentimiento y fe, como hemos escuchado hace unos minutos también en Santiago 4:8, el Señor no quiere que nosotros acabemos muriendo. Él quiere nuestra vida eterna, quiere que estemos con Él, como aparece reflejado en Juan capítulo 17, la oración sacerdotal de Jesús, ¿no? Que ellos estén donde yo estoy. Esto es vida eterna, ¿no? Para ello necesitamos el agua viva que es Jesús. El agua viva que es Jesús. Mis queridos amigos, hay un agua viva y ese agua tiene un nombre. Y es el nombre del Hijo de Dios, del único Salvador de los hombres, el Señor Jesucristo. Así que si este mundo te ha producido una sed que no puedes saciar, acuérdate que si bebes del agua que Jesús te da, no tendrás sed jamás. Tu sed será saciada completamente. Esto es lo que venimos a resumir en el programa de hoy, a decirte que en Jesús hay esperanza, hay nueva vida y que todos los desengaños de la vida que uno se lleva pensando que uno va a encontrar la felicidad en un lugar y en otro, pues nos damos cuenta de que no, de que son cosas que nos sacian o sacian por un tiempo, por un escaso corto de tiempo, pero luego acabamos insatisfechos, vacíos y seguimos en nuestro caminar sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Jesucristo nos ofrece el agua viva. Yo soy el agua viva, dice el Señor. Así que, mi amigo, no olvides esta palabra. El agua viva tiene un nombre, se llama Jesucristo. Si alguien, por ejemplo, Andrés, quisiera saciar su sed espiritual
en todos los casos siempre es necesario acudir a conocer a Jesús. Efectivamente, como hemos dicho, solo hay un manantial de vida y se llama Jesús. Todo lo demás puede tener apariencia de, pero como digo, al fin de cuentas te darás cuenta de que solo sacia temporalmente y te quedas con las consecuencias después. Entonces, el único que puede saciar es Jesús. En este sentido, si te parece bien, vamos a irnos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Es una ilustración parecida, no es la del ciervo que brama por las aguas, pero es el mismo ansia, la misma sed por Dios, a través de su palabra, fuera todas las demás cosas que te puedan invitar y tentar, tentaciones del mundo, precisamente tentaciones que en última instancia vienen de Satanás para apartarte del camino al verdadero manantial de vida. En Primera de Pedro 2.2 leemos lo siguiente. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Efectivamente, la palabra, es decir, la Biblia, ese es el camino. Desead como recién nacidos la leche, sin que la hayan alterado de ninguna forma, simplemente la palabra de Dios, sin que le agreguen dogmas, ni religiones, ni ritos, ceremonias, no, solo la palabra de Dios, fuera todo lo demás, que como digo, no sacia eventualmente. ¿Vale? Acudamos a la palabra de Dios deseándola como recién nacidos o como el ciervo que brama por las aguas. Es el mismo concepto, el tener sed de Dios y de su palabra y fuera todo lo demás. Pues tengo que decirte, Andrés, que me ha encantado este programa, que lo he encontrado muy ameno, lo he encontrado muy, no sé, ¿no? Muy interesante. Y esperamos también que nuestra audiencia pues les haya gustado y que además tengan la oportunidad de compartirlo con otras personas. Nos queda el último minuto que yo te voy a conceder para que te dirijas a la audiencia. No sé si vas a usar la palabra de Dios, si vas a hablar directamente al corazón de la audiencia, pero te voy a dejar a solas con ellos para que les digas lo que quieras. Bueno, pues muchas gracias a todos los que estáis escuchando en la radio, viéndonos en YouTube o como sea, ¿no? Gracias por estar ahí y espero que lo que hayáis visto en este programa os haya gustado, que hayáis aprendido cosas acerca de la fauna y diferentes detalles que posiblemente no conocíais acerca de las diferencias entre cuernos y cuernas y todo lo demás, ¿no? Pero en última instancia ese no es el motivo de este programa. El motivo de este programa es para preguntarte, ¿tienes tú sed de Dios? Porque Dios quiere estar contigo, solo que Él te respeta. Y si tú quieres estar de espaldas a Él o no quieres acudir a Él, pues en ese caso te va a respetar. Llegará un momento donde tendrás que estar separado de Él, si esa es tu elección. La separación es eterna. Lo podéis leer al final del capítulo 16 de Lucas, donde hay una gran cima entre los creyentes y los que acaban apartados de Dios. El momento para poder decidir si acudes a Dios o no, no es tras la muerte, es aquí y ahora. Tú quieres estar con Dios, más vale que aparezca reflejado en tu forma de ser. Apártate del mal, deja de pecar, acude a Cristo, en fe, confianza en lo que Él hizo por ti, murió en la cruz para rescatarte, para que no tuvieras sed jamás, como el hombre rico que acabó en el Hades pidiendo una gota de agua para saciar ese dolor que tenía. En estos momentos, el Señor está siendo misericordioso porque todavía tienes tiempo, sigues vivo, sigues viva, pero llegará un punto donde la oferta del manantial del agua te será quitada. Acude al manantial mientras puedas. Es lo que urjo a cada uno de vosotros individualmente, porque quiero veros en el cielo, una vez y para siempre. Pero para ello hay que tener sed de Dios, buscarle, y como hemos leído en Jeremías 29:13, si venís a Dios, Él acudirá a vosotros, independientemente de vuestros pecados
y de todo lo que hayáis hecho, nadie es lo suficientemente malo como para acudir. Si acudes, Dios promete perdonar tus pecados y darte ese agua de vida eterna. Así que, una vez más, extiendo la invitación. ¿Bramas por las corrientes de las aguas del manantial de vida o no? Muchas gracias, Andrés. Estamos muy contentos de esta reflexión final. Quiero dejar el programa en el corazón de cada uno de los que nos escuchan y nos ven, para que de alguna forma hagan un alto en el camino. Y me gustaría pues detenernos aquí y solamente pues darte las gracias desde aquí, desde Badalona, desde España, viajando por las ondas y a través de internet hasta el Reino Unido, donde hemos podido contactar contigo. Andrés, muchas gracias por colaborar con nosotros como siempre y gracias por todas las ilustraciones tan bellas que nos haces. Un placer. Hasta la próxima. Muy bien, gracias, Andrés. Y a ustedes, mis amigos, decirles que, bueno, este ha sido un programa más y que el próximo jueves continuamos, seguimos adelante con otros temas, con otros invitados y tratando de predicar el mismo evangelio, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Cristo hay salvación. Recordarles que este y otros programas los pueden ustedes encontrar en nuestro canal de YouTube, Algo Dios va a hacer. Los pueden elegir a la carta. Y recordarle una vez más también que hay 2 emisoras de radio que emiten también nuestros programas. Una es Onapau Cataluña en el 96.6 de la FM los mismos jueves a las 5 de la tarde, y la otra emisora de radio también conocida Radio Amistad 107.9 de la FM los viernes a las 9:15 de la noche. Y ya solamente me queda que decirle una de las frases más importantes que siempre les digo: ante las pruebas, ante las dudas, ante las luchas que enfrentan cada día en sus corazones, confíen siempre en Dios, porque algo Dios va a hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer, recordándoles que pueden conseguir estas y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández. En el enfoque bíblico, Luis Cortés. En la coordinación, Andrés Díaz Russell. En la producción y quien despide, Vanessa Montes. Será hasta la próxima.